Bueno, nosotras en Visiri aportamos nuestra experiencia, nuestras vivencias. Nosotras como asociación no somos profesionales en el área de comportamiento humano, somos profesionales en vivencias, en todo aquello que hemos vivido, y es lo que aportamos como asociación. A todas estas mujeres el mensaje que les damos es que se puede, que así como nosotras hemos sobrevivido, hemos salido adelante, hemos podido llegar a ser independientes, que somos autosuficientes, que primero, antes que nuestras parejas, estamos nosotras mismas, y que eso es el verdadero empoderamiento, ser autosuficiente, salir adelante, costearte tus gastos, que sí, que queremos una pareja y que queremos una relación en igualdad y no en inferioridad y no por necesidad, porque las necesidades siempre nos las podemos cubrir, un poco más fácil o un poco más difícil, pero ese valor y ese aplomo que te da el ser autosuficiente, el ser capaz de sobrevivir por ti misma, te da mucha fuerza, te da mucho poder y te da mucha dignidad. Si a las instituciones nosotros básicamente creemos no, sabemos que tenemos derechos y que las instituciones están en deuda con nosotros. Y están en deuda con nosotras porque es un problema social, no es un problema netamente nuestro, es un problema que ya se sale de las manos de los particulares para ser un problema social y educativo. Eso es lo que creemos en Visiri, y nosotras creemos que nosotras necesitamos integración laboral básicamente, porque una mujer que trabaja, una mujer que puede tener un medio de sustento honesto y digno, puede salir más fácilmente adelante, ella y su familia. Porque las situaciones de violencia generalmente se presentan con muchísima frecuencia cuando hay problemas económicos, cuando la mujer no tiene otra alternativa, cuando no se siente capaz de salir sola por sí misma. Entonces, en ese sentido, nosotros pedimos de las instituciones tanto formación para el trabajo como oportunidades de trabajo. Al igual que hay una partida para los minusválidos, al igual que hay una partida para discapacitados, gente que tiene X cantidad de minusvalía, para nosotras también. Algunas preferencias porque somos madres y somos sostén de nuestros hogares. Entonces, esa parte es muy importante, y por supuesto la formación, porque la mayoría de las mujeres que hemos tenido hijos tenemos mucho tiempo en la casa, tenemos mucho tiempo en las labores del hogar, y por supuesto quedas desconectada del mundo laboral, y el mundo laboral va muy acelerado. Todos los días salen nuevas tecnologías y de año en año te vas quedando muy atrás. Entonces, actualizarte, las que somos profesionales, las que no lo somos también, una formación rápida para integrarte en el trabajo y luego poder profundizar, tener un horario más o menos flexible que te permita trabajar y formarte. Nosotras creemos que básicamente es eso, la formación y las oportunidades de empleo para poder salir adelante. Nosotros tenemos poco tiempo como asociación, nosotros nos conformamos en el año 2014, sin embargo, a todas las conferencias, a todas las reuniones, a los ayuntamientos, a la diputación, cuando nos invitan, nosotras vamos y siempre llevamos nuestra voz y hacemos nuestras peticiones, esperando siempre que en algún momento se nos tome en cuenta y que nos ayuden. Recibimos ciertas ayudas para la conformación de la asociación, para algunas subvenciones para formarnos y eso, pero así como que nos tomen en cuenta a la hora de hacer las leyes de prevención, tanto de prevención como de actuación en el momento de la violencia, en ese caso no. Y yo creo que todas las leyes, empezando por las legales como las de protección, todas las leyes que refieren a la mujer deberían de tomarnos en cuenta como colectivos, porque la teoría puede estar muy bien, pero la práctica pareciera, y te digo sinceramente sin querer ofender, que lo está haciendo gente que no tiene ni remota idea de lo que es la violencia machista. Es muy diferente cuando lo has vivido y cuando lo has sentido y has sobrevivido, que lo ves y dices, pero bueno, esta gente no sabe de lo que está hablando. Entonces sería bien importante que nos escucharan, yo diría que a todas y a cada una, porque cada una y todas de nosotros tenemos experiencias que realmente vale la pena saber y entenderlas, porque una cosa es saber la teoría y otra es vivirla, porque es totalmente diferente, y entonces no puedes actuar en consecuencia si la teoría no se compagina con la realidad. El derecho a la reparación es eso: trabajo digno, formación, respeto, igualdad en las condiciones laborales, que no tengamos que dar el 120% cuando a los hombres solamente se les exige el 100%. Igual en la casa nosotras tenemos el 120% de las labores de la casa, tanto física como emocionalmente, y los hombres el 20%. Entonces ahí estamos totalmente en desigualdad.
Y eso para nosotros creemos que tiene que empezar por la educación, tanto la formación desde el preescolar, en una educación igualitaria, en los centros de trabajo, en los centros de formación y no ser excluyentes. Que no hayan determinadas carreras en las que nos encasillen a las mujeres, sino que tengamos ese acceso a todos los niveles de formación. Eso para nosotras es sumamente importante, la formación, el trabajo, la oportunidad de trabajo, el reconocimiento social, que la sociedad y las instituciones entiendan que no es un problema de algunas mujeres maltratadas, no. Es un problema social que viene ya de base, no te puedo decir por qué, ni puedo asegurarlo, podríamos decir muchas cosas, pero que lo traemos de formación porque todas las generaciones que nos preceden han sido machistas, porque se les ha dado primacía a los hombres, X, no te podría decir por qué exactamente, pero estamos en la era de la igualdad, tenemos 300 años de lucha feminista, y que ya vale, o sea que nosotros no tenemos por qué vivir toda la vida en pie de guerra, o sea que la igualdad es no tener que pelear por mis derechos, sino que estén claros, que estén definidos y punto, o sea, no más guerra, nosotros no tenemos nada que defender, nosotros tenemos los mismos derechos, eso es lo que nosotras pensamos.